Merced, pero que por lo mismo le da esta experiencia, la cual voy a comentar, le da un plus muy interesante. Eh, la Plaza Aguilita se encuentra ubicada en lo que es el oriente del barrio de la Merced, del centro histórico. Eh, es una plaza muy interesante porque es una plaza que se fundó en 1848 por el gobernador en ese entonces del Distrito Federal, Juan José Vaz. Pero lo interesante de esta plaza es que desde ese momento genera procesos de metamorfosis y de reapropiación simbólico del espacio. La plaza, aunque institucionalmente se llama Juan José Vaz, todo el mundo la conoce como Plaza Aguilita. La Plaza Aguilita eh, tiene un punto interesante que es un mito. Se le conoce la Plaza Aguilita porque el mito popular, la tradición popular, maneja la versión de que ahí es donde se aposenta el águila en la fundación de esta ciudad de México, Tenochtitlan, donde ya después cuando se hace un poco más institucionalizado esta comunidad de chichimecas, tenochtlas, se van hacia el centro, a lo que es el Zócalo. Pero digamos que lo que es hoy en San Pablo, el barrio de San Pablo, uno de los barrios fundacionales de esta ciudad, ahí es donde se da esta plaza que se llama Juan José Vaz, pero que nadie la menciona así, todo el mundo la conoce como Plaza Aguilita. Y bueno, ahí es donde empieza una historia, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que fue creada en el año 2000, eh, me gustaría comentar algo muy interesante que es cuando al rector de ese entonces, el ingeniero Manuel Pérez Rocha, se le ofrecen, el gobierno de la Ciudad de México a través de Andrés Manuel le ofrece algunos sedes, espacios para que se consideren como centro cultural. El ingeniero Pérez Rocha, tratando de ser muy congruente con el proyecto joven que es esta universidad, le daban desde el Museo del Estanquillo, que es un edificio maravilloso, que está en el centro, le daban casas o espacios en la Roma, en San Ángel, y el ingeniero Manuel Pérez Rocha no quiso estar por ahí, dijo que uno de los objetivos de esta universidad tenía que ver con acercarse con las comunidades que estaban excluidas de procesos artísticos y culturales. Y entonces salió por suerte y buen destino que el INA le ofrecen como dato un espacio maravilloso, una casa del siglo XVII, que es Casa Talavera, que está en la calle de Talavera, esquina República de Salvador, y ahí es donde se funda el, el centro cultural de esta universidad. Esto es en el año 2001. Casa Talavera empieza a ser un centro cultural, creo con mucha falta de visión y de experiencia y de sentido de cuál era el objetivo de la Casa Talavera, ¿no? Pero inicia como buscando construir espacios de diálogo y reconocimiento entre la comunidad de la UACM y la del barrio de la Merced, para estimular la formación de públicos, la investigación, la conservación del patrimonio cultural. Y así se va Casa Talavera del 2001 al 2005, que es cuando me invitan a participar en este proyecto maravilloso que es Casa Talavera, y empieza en el 2005, después de este proceso, como anunciaron aquí, venía de un proceso de, sin querer me ha tocado siempre participar en proyectos de recuperación de espacios públicos. El primero fue el Circo Volador, un cine abandonado, que se vuelve en aquel entonces yo creo uno de los foros más importantes de cultura juvenil en la Ciudad de México, detonador de una serie de sinergias. Después nos invita a Alejandro Aura, un excelente promotor cultural que seguramente está dando mucha lata en el cielo. Nos invita a participar en otro proyecto maravilloso que es
la recuperación de un baldío que era un basurero en el oriente de la ciudad y que se vuelve, yo creo, uno de los proyectos más exitosos, no solo de la Ciudad de México, sino de Latinoamérica, en utilizar el arte como motor de transformación social, que es el Faro de Oriente. Llegamos a Talavera y Casa Talavera, a pesar de tener 3, 4 años trabajando ya en esta comunidad, en esta zona, me doy cuenta que la gente de la esquina de la casa no conocía que era Casa Talavera, no sabía qué pasaba en Casa Talavera. La gente colindante del barrio no tenía un vínculo con la comunidad, a pesar de que para Casa Talavera consolidar el vínculo con la comunidad colindante del barrio de la Merced es uno de sus objetivos prioritarios, así como generar modelos de acercamiento a las artes. Se va desarrollando lo que después será el programa de espacio público, que visualiza 2 sentidos para poder contextualizar su función y misión. La primera sería el espacio público como lugar de todos, lugar de encuentro, lugares que nos pertenecen a todos, por donde transitan cotidianamente individuos heterógenos, que conviven, participan, gozan de sus mismos derechos urbanos, tendría que ser así. La segunda tendría que ser el espacio público y el arte, que surge como una postura alterna de sacar de los museos y centros culturales las obras artísticas como alternativas a los clásicos parámetros de museos, foros y galerías de arte. Y resulta que lo que empieza como una forma de acercar la comunidad a la oferta cultural que hace Casa Talavera, talleres, actividades, todas de forma gratuita, lo que inició como una estrategia de difusión de comunicación que era, a mí me interesaba, diagnostiqué inmediatamente que no estaba el vínculo y lo primero que hice fue hacer una radiobocina que después se llamó Radio Aguilita. Y esa radiobocina, lo primero que hicimos fue llegar a la plaza que estaba en la esquina de este centro cultural, que es Plaza Aguilita, o Plaza Juan José Vaz, y resulta que la Plaza Aguilita, pues no, ni Aguilita tenía, ¿no? Esa es la fuente que estaba así, es una plaza que estaba sumamente deteriorada, una plaza deshecha literalmente, donde por más de 15 años era ocupada por indigentes, teporochos, había un exceso de crack, de basura, de comercio informal desbordado. Nuestra fuente era esta, que no tenía la Aguilita, pero todo el mundo le llamaba la Plaza Aguilita. Entonces, iniciamos la búsqueda de la vinculación con la comunidad del barrio de la Merced a través de la radiobocina Radio Aguilita. Y sin querer queriendo, pues nos vamos encontrando con una serie de problemáticas que sinceramente nosotros como promotores culturales teníamos una visión, pero como urbanistas y este sentido de apropiación de espacios públicos y eso, pues no teníamos mucha experiencia en ese sentido. Y empezamos a trabajar con la gente que estaba ahí, la comunidad que habitaba el espacio, los indigentes, los vecinos, los comerciantes. Empezamos a usar un código de barrio donde nos dimos cuenta que la gente, a pesar de tener conciencia de que habitaban en uno de los barrios con una riqueza patrimonial maravillosa, estaban completamente desapropiados de su espacio público, a pesar de ser el espacio donde habitaban, a pesar de ser el espacio, esta plaza, donde su zona comercial, donde generan su trabajo y su forma de vivir. Y este es un poco el panorama que nos encontramos en el inicio con la plaza. Les comentaba, basura, indigentes, mucha droga, mucha venta de droga había ahí. Es una zona con muchos intereses, es una comunidad que estaba con una desconfianza hacia la institucionalidad, porque siempre los han utilizado. Los delegados, los líderes comerciantes, los funcionarios han utilizado esta zona bajo intereses muy miopes, muy limitados o muy maquiavélicos. Entonces la gente, cuando salen 3 tipos de un centro cultural que no conocen y empiezan a hacer una radiobocina, empiezan a decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es el asunto? Cuando empiezan a escuchar música que no escuchan tradicionalmente en los medios de comunicación, cuando
la solidaridad de creadores, poetas, investigadores, músicos, sensiblemente se acercan a este proyecto humilde, porque la Radio Aguilita, ya lo veremos más adelante, solo es una mesa como esta, una consola, 2 bocinas, 3 micrófonos, sillas si se requieren. Es la única herramienta técnica de trabajo con la que hemos podido llevar a cabo, yo creo, una de las experiencias más interesantes en recuperación de espacio público. Todo esto se dio durante 2 años, el trabajo de vinculación, de acercamiento, de trabajar con la comunidad, y me acuerdo muy bien que la primera vez que llegué a intentar hacer la radio, el único lugar donde había sombra era un árbol, una sombra de un árbol, pero por lo mismo que era un espacio sombrío, era un lugar donde por las noches se ve que los indigentes lo usaban de baño. Entonces estaba lleno de heces y caca, chis y todo, hay vómitos. Entonces me acuerdo que primero negocié con los vecinos, el Café Bagdad, el famoso Café Bagdad, la posibilidad de que me prestaran 3 horas a la semana que me permitieran utilizar su electricidad. Después pedí escobas y cubetas y empecé a barrer, a limpiar donde iba a ser la cabina de la Radio Aguilita. Al tercer miércoles, Radio Aguilita se lleva a cabo desde el 2005, un día a la semana, todos los miércoles de 12 a 3, a 4, a 5 de la tarde, depende de la dinámica que se dé en la radio. Yo me acuerdo que al tercer miércoles empecé otra vez a limpiar el espacio de la Radio Aguilita, y la vecina del local de junto, es una papelería, empezó a limpiar, a barrer su espacio. Para no hacerla larga, en año y medio, los miércoles se volvió como miércoles de plaza limpia. El vecino de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado y el de al lado empezaban a limpiar su espacio, su plaza. Eso fue durante año y medio. A los 2 años, la comunidad ya se había reapropiado de su espacio, se había apropiado una vez más, al menos en un acto simbólico, que era una plaza limpia, y que eso detonó que los indigentes solitos se fueran. El polvo es un poco cuando un lugar vacío se llena de ratas y eso, en cuanto llega la actividad y eso, las ratas buscan otro lado, y los compañeros se empezaron a moverse, fueron los chavos. La droga fue disminuyendo poco a poco, y en 2 años tuvimos la suerte de empezar a hacer ruido sin darnos cuenta, y especialmente en el sector académico. Y fue cuando en ese entonces la doctora Alicia Sicardi, ella es directora del programa de estudios universitarios de estudios de la ciudad, del PUEC de la UNAM, trabajó un diagnóstico para el Fideicomiso del Centro Histórico y Autoridad del Centro Histórico sobre esa parte oriente del Centro Histórico. Y el levantamiento del diagnóstico llevó a la doctora a percibir que había un fenómeno que estaba pasando en una plaza muy compleja para las autoridades de la Ciudad de México, que no sabían cómo entrar en esa zona, cómo lidiar con esas problemáticas. Y la doctora Sicardi detectó que había un proyecto que estaba generando un asunto de cohesión social y de corresponsabilidad ciudadana, que era Radio Aguilita de Casa Talavera. Y se acerca con nosotros la doctora Sicardi y se enamora inmediatamente del proyecto, se enamora, y a nosotros nos hizo ver algo que no estábamos palpando. Nosotros en la cotidianidad del trabajo estábamos sin percibir que nos estábamos volviendo un referente para la comunidad del barrio de la Merced. Estábamos logrando en 2 años el objetivo, que era la vinculación. No solo la vinculación, se generó un proceso de la comunidad confiar y agarrar a Casa Talavera como un referente. Como les comentaba, es una comunidad con mucha desconfianza hacia cualquier institución, iniciativa privada, gobierno, en fin. Pero Casa Talavera, a partir de esta experiencia de sacar una radiobocina, fue generando este vínculo con la comunidad maravilloso. Y entonces la doctora Sicardi, junto con Autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico, a través del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial,
digamos que ya habíamos trabajado lo más importante, el vínculo con la comunidad, que la comunidad aceptara ser corresponsable de su espacio público, y lo único que faltaba era remodelar físicamente el espacio público, la Plaza Aguilita. Y es con este programa comunitario de mejoramiento barrial donde se da esta experiencia, donde la plaza se empieza a transformar, se quitaron algunas áreas verdes, bancas, en fin, el fideicomiso hizo un diseño de remodelación de la plaza, y ya les contaré después qué pasó con ese diseño y ese trabajo. Pero ¿para qué? ¿Para qué recuperar la plaza pública? Después de en esa etapa de donde entra a trabajar el gobierno a través del fideicomiso y de autoridad del centro histórico, yo me voy 2 años de Casa Talavera, me voy a otra sede, y cuando regreso y encuentro una queja y un saque de onda de la comunidad de la Plaza Aguilita. Cuando regreso a Casa Talavera, un saque de onda de parte de la comunidad, y me acuerdo que la tercera vez que crucé la plaza, la mayoría de gente me dijo: Joaquín, ¿qué onda con la Radio Aguilita? ¿Por qué nos han dejado? Pues no sabía que los habían dejado, pero si les interesa, hagámoslo. Y resulta que la gente se siente traicionada por mí. Se habían brindado una confianza hacia mí, pero se sintieron traicionados al tener esta relación durante este año y medio que se remodeló la plaza, porque sintieron que las autoridades habían sido poco sensibles, o mejor dicho, no había habido un puente de comunicación entre los intereses y necesidades de la comunidad que usa este espacio público para vivir y para trabajar, y el diseño que se le había hecho a la remodelación a la Plaza Aguilita, aunque es agradable, no generó una apropiación en la comunidad, al contrario, generó un malestar y un enojo. Se sintieron que les habían impuesto un modelo en el cual ellos no habían participado en este sentido de compartir sus intereses, sus necesidades. La plaza pública había quedado bien, pero para la vista de externos, de quienes usan este espacio. Ellos no querían en sí una plaza solo un poco más bonita, sino necesitaban cuestiones que solucionara sus problemáticas y sus intereses. Entonces, cuando llego, empiezo después de 2 años, 3 años de como procesar toda esta experiencia que habíamos hecho en la plaza, y empiezo a visualizar que la recuperación del espacio público tiene que ser, se vuelve una experiencia donde el arte y la cultura son un motor de transformación social. Eso a mí no me cabe la menor duda a partir de estas 3 experiencias que les he comentado, del circo, el Faro y hoy la Plaza Aguilita. El arte es un motor de transformación social. Entonces, de repente, yo como promotor solo visualizaba eso. De repente me han llegado urbanistas y toda esta gente y me han abierto los ojos a muchas cosas más. Entonces, ¿para qué la recuperación del espacio público, de esta plaza pública? Nos interesó también reforzar la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad. Quisimos retroalimentar el sentido de apropiación del espacio público. La Plaza Aguilita como foro cultural es un espacio que forma públicos. También nos interesó mucho reforzar el sentido de encuentro y convivencia, ser un espacio donde se promuevan creadores de forma directa, y algo muy importantísimo, recuperar lo simbólico del espacio público. Cuando regresamos, después de 3 años de haber abandonado la Plaza Aguilita, cuando regresamos teníamos estos puntos un poco más claros. Iniciamos la fase 2, que empieza con el asunto de reapropiarnos de la Plaza Aguilita. Entonces, al yo tener las demandas de la comunidad de querer su plaza, de querer eventos, de querer tener voz en una ciudad donde generalmente este sector social no tiene voz, empecé yo a ser un poco más contundente en las dinámicas de trabajo con la gente, y empezamos a generar un proceso de apropiación y corresponsabilidad. La gente, los niños, los adultos mayores, todos empiezan a participar a partir de sus intereses del espacio público.
quiero decir que este trabajo no se hace, no lo hago yo solo, lo hago y de verdad quienes lo hacen posible son alumnos de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que sin ningún beneficio, no hay certificación, no les avalan puntos, no nada. Es un asunto donde estos chavos de esta universidad encuentran una vocación y una forma de experimentar como futuros comunicólogos, una experiencia que no es común en las universidades, que generalmente los encierran en cabinas de radio o en radios por internet, en cabinas de televisión, pero me comentaban ellos que les temblaban los pies cuando agarraban un micrófono en una plaza pública y empezaban a hablar del tema que ellos habían decidido o que habían diagnosticado, tenía la comunidad interés de hablar. Entonces, el que tú como comunicólogo estés hablando y que los peatones que van trabajando, el locatario, el indigente, el diablero, los niños, te volteen y te pueden agredir con la mirada o te pueden dar su aval de apoyo diciendo tienes razón o esto, ha sido una experiencia para estos futuros comunicólogos, creo muy interesante. Entonces, este trabajo se hace con los chavos de la UASM. El espacio público se vuelve un foro de opinión pública. Es algo muy interesante donde tiene que ver con este simbolismo y este uso del espacio público que se da en todos lados, ¿no? El asunto es que esta Plaza Aguilita, esta comunidad de la Merced, en su plaza, hay un elemento que les permite dialogar, comunicar, confrontar, es volverle a dar a la palabra un peso y una responsabilidad hacia la otredad, es la posibilidad de escucharnos, de exigirnos, de reprocharnos, de felicitarnos, de organizarnos. Y la gente empieza a platicar, y digo, hablo de gente desde las comunidades indígenas que están ahí, los adultos mayores, los diableros. Entonces se genera una experiencia con la gente que no solo habita ahí, sino que trabaja y que pasa por el espacio. Es muy interesante cuando de repente hay gente que va, es una zona comercial, van de compras, se detienen a escuchar el tema que se trate. Ahorita voy a decirles qué es la Radio Aguilita, qué pasa en la Radio Aguilita. Y gente se anima a tomar el micrófono y es muy bello cuando nos dicen felicidades a la comunidad del barrio de la Merced por tener un proyecto como es Radio Aguilita. Quisiéramos que en Ecatepec, Tecama, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco tuviéramos nuestra radio comunitaria, nuestra Radio Aguilita en nuestra plaza pública. Y la Radio Aguilita empieza a ser algo que ellos me lo dicen, les rompo su cotidianidad aburrida. Entonces un día a la semana la gente encuentra en esta plaza no solo un día de trabajo, un día de sino encuentra el acercamiento a temas diversos, teología, política, artes, urbanismo, filosofía, política, en fin, la gente empieza a interesarse en participar, en escuchar, en dialogar sobre una diversidad de temas maravillosos. Y es bien interesante ver el conocimiento popular, es impresionante, ¿eh? No le piden muchas cosas también a académicos. Entonces se genera un espacio donde les decía, las artes, las charlas, los académicos han venido. Lo interesante de esta experiencia ha sido que han ido más a investigar la experiencia de Radio Aguilita y la Plaza Aguilita, universidades de otros lados de México, Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos, Houston, Hamburgo, Alemania, que nuestras universidades que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, de repente para la comunidad es interesantísimo escuchar a académicos hablar sobre una experiencia en Alemania, en Hamburgo, en Estados Unidos, donde nos comentan que allá el espacio público es mucho más complejo por lo radical del clima, o mucho calor, o mucho frío, o mucha lluvia, ¿no? Entonces se les hace muy interesante esta experiencia de uso de espacio público en el barrio de la Merced. Y bueno, la comunidad encuentra en esta mesa con su consola, sus bocinas, encuentra, no sé, yo creo por lo mismo que es algo muy sencillo, como que encuentra esa confianza de acercarse, de participar, que es algo de verdad complicadísimo, y más en un sector social pues quebrajado literalmente, excluido,
¿no? Esta comunidad que el único parámetro que tiene es esta visión amarillista, donde en la Merced hay putas, drogas y basura solamente, ¿no? Entonces, esta gente empieza, ellos le llaman el fenómeno Tezcatlipoca. Ellos empiezan a volverse a ver en un espejo, pero su lado bello, humano, humilde, noble, es una experiencia bella. ¿Para quién recuperar este espacio? Es un poco lo que les estoy comentando. La intención era, sin querer queriendo nos dimos cuenta que se empezaba a revertir la estigmatización del barrio de la Merced, generando un proyecto incluyente. A la gente estaba en ese momento muy, muy interesada, se empiezan a dar cuenta que a ellos como zona comercial les beneficia que ese estigma de putas, basura, rateros y locura en el barrio de la Merced se quite mucho, y empiezan a participar, a colaborar, empieza a ser un proyecto incluyente. Lo interesante es donde los niños, jóvenes, adultos, gente que habita y gente que trabaja, empieza a hacer uso de este espacio público de una forma maravillosamente, creo, sana y de calidad de vida. Empiezan a encontrar en el encuentro con el otro, en el uso de sus espacios. La gente, de repente ponemos danzones, música, hablamos de la historia, pero ahorita les voy a decir eso mejor, pero la gente, la palabra esta es de improvisadamente, empiezan a tomar el espacio y se ponen a bailar, se ponen a cantar, nos cuentan historias de sus pueblos, de su comunidad, la función de sus radios comunitarias, muy diferente a esta Radio Aguilita en la montaña de Chiapas o de Veracruz y todo este asunto. Pero también la Radio Aguilita, en esta perspectiva de ser incluyente, tuvo un fenómeno muy interesante. En la esquina de la plaza, a la vuelta, está un asilo de ancianas, y ellas ya no pueden salir. Uy, qué buena rola esa, ¿eh? Ellas ya no pueden salir hacia la calle, pero nos piden frecuentemente que Radio Aguilita vaya al asilo de ancianos. Entonces les llevamos músicos, poetas, cronistas. Entonces la Radio Aguilita del espacio público se traslada a otro espacio pseudo público también, ¿no? Y lo más importante, quitarle el estigma de una zona peligrosa a la Merced. La Plaza Aguilita, la gente de la Plaza Aguilita empieza a ver que sectores de otra parte de la ciudad, norte, sur, poniente, empiezan a acercarse a la Plaza Aguilita a través de cuando la Plaza Aguilita se vuelve el foro cultural del barrio de la Merced. Entonces, esto fue uno de los intereses del programa Espacio Público. Al principio solo era hacer difusión, pero después teníamos muy claro que la Plaza Aguilita tenía que ser un foro alterno de artes, y lo vamos logrando muy bien. Es cuando Casa Talavera empieza a sistematizar la experiencia y se da cuenta que es importantísimo crear un programa de espacio público para complementar las iniciativas comunitarias a partir de la extensión de actividades culturales, con el fin de generar procesos sociales que contribuyan a la apropiación de la ciudad, participando en la consolidación de la Plaza Aguilita del barrio y el corredor peatonal de Talavera principalmente, como un componente importante en los procesos para la convivencia y revitalización urbana. Y toma Radio Aguilita como un eje rector de este programa, que se transforma en un medio para vincular y gestionar institucionalmente algo muy interesante. La Radio Aguilita y el uso del espacio público con este modelo de comunicación alterna generó un interés muy especialmente en la Alianza Francesa y el Centro Cultural España. Y la Alianza Francesa nos ha tomado durante 2 años como cómplices, más bien nosotros los tomamos como cómplices. Nos han apoyado, ahorita van a ver las fotos al final del trabajo que hemos hecho con estas instituciones extranjeras. Y la Radio Aguilita se ha venido consolidando como un medio de comunicación cultural alterno, teniendo como sede el espacio público,
De esta forma se ha vuelto una experiencia en lo que a nuevas formas de organización civil e instancias como la UACM, a través de Casa Talavera, hacen para replantear el uso de un espacio público como es la Plaza Aguilita. Su programación tiene el objetivo de difundir información sobre medio ambiente, derechos humanos, género, arte y cultura, educación, salud sexual, reproductividad, charlas con la comunidad, entrevistas a invitados especiales, esto dosificado con cortes musicales vinculados a estos temas. Y en ese sentido, yo aquí también agradezco mucho el trabajo sensible de los creadores consolidados y creadores nobles. A nosotros nos interesaba muy especialmente que la Plaza Aguilita, en este sentido como foro cultural, espacio cultural, diera la apertura a proyectos jóvenes, proyectos nobles, que generalmente, por lo mismo de ser proyectos jóvenes, de gente joven, no es tan fácil que los centros culturales ya más consolidados les den accesibilidad, donde poder mostrar sus proyectos artísticos y donde se profesionalicen, se sigan profesionalizando ellos como creadores. Y en este sentido, Luis de Panteón Rococó, Rocco, poetas, escritores, filósofos, imitadores, participan cada miércoles en la Radio Aguilita de una forma solidaria. No cobran nada, no nos piden nada, solo que haya técnicamente la posibilidad de realizar su participación. Y lo interesante de esto no solo es generar un proceso de eventitis, ¿no? El objetivo del sentido de espacio, de la plaza pública como espacio cultural, tiene que ver con este proceso de formación de públicos. Nos interesaban que los creadores no solo presentaran sus propuestas estéticas, sino más importante que eso era que nos informaran, nos compartieran con la comunidad sus procesos artísticos, sus lenguajes artísticos. Entonces, hoy la comunidad de la plaza se puede decir que es un público que sabe que es un performance, sabe que es una intervención multimedia, sabe que es un collage, sabe que es un concierto clásico de Julián Carrillo o de M. Ponce o de Wagner, sabe que es el blues, de dónde viene el blues, sabe su proceso social de resistencia cultural de la negritud. O sea, eso era lo interesante, no era solo que tuvieran un momento de entretenimiento, no era solo una tocada más en la plaza pública. Lo importante en este sentido como espacio cultural es este proceso de darle todo un contexto informativo a la gente que habita, trabaja, vive y pasa por esa plaza. Un ejemplo muy breve es, una vez una poeta iba a presentar su libro en Casa Talavera y es complicado que la gente entre a Casa Talavera todavía hoy. Entonces yo le comenté, estoy haciendo la radio, ¿por qué no presentas tu libro de poesía en la Radio Aguilita, en la plaza? Y este estigma que tenemos de repente, ¿no? Y dijo, no, Joaquín, es que es la plaza, ¿no? Y es poesía. Dice, no, la gente me va a mentar la madre y eso. Digo, hagámoslo, si te la mienta, ponemos música y te vas en paz. Si no, vemos qué pasa. La chava leyó un poema, 2 poemas, y al tercer poema la gente le empezó a aplaudir cada que terminaba la poesía. Entonces la chava me dijo, me siento rockera, no escritora, porque la gente le empezó a decir, otra. Entonces era maravilloso ver, me encantaba rajarle su estigma a esta persona, decirle, no es así, hay cambios en la sociedad, hay cambios, y si no, pues hay que provocarlos, ¿no? Y entonces eso está pasando culturalmente en la Plaza Aguilita, con este proyecto que es la Radio Aguilita, que empezó como un proyecto de comunicación entre la comunidad y la Casa Talavera, y hoy la Radio Aguilita es el eje rector de un programa maravilloso que es este de espacio público. Entonces será a través de Radio Aguilita que se dé el seguimiento y conducción a los proyectos del programa de espacio público, porque cada acción que hace Casa Talavera en el espacio público, el que conduce antes y durante y después de los eventos es la Radio Aguilita, bajo este contexto no de anunciar, y ahora está la danzonera, no, es hablar qué es el danzón, quién es el personaje que está haciendo. Entonces se está volviendo como una forma muy interesante de complementar el proceso artístico con lo informativo. El programa de espacio público de Casa Talavera
desarrolla proyectos artísticos y culturales que fortalecen los vínculos comunitarios a través del espacio público. Impulsa el espacio público como lugar de encuentro para la reflexión en torno a la identidad, el patrimonio y el desarrollo social. Genera encuentros con artistas de distintas disciplinas para fomentar la creación a la comunidad de la Merced y la comunidad universitaria. Impulsa el espacio público como lugar de encuentro para la reflexión en torno a la identidad, el patrimonio y el desarrollo social en vinculación. Vincula y capacita a la comunidad estudiantil de la UASM en proyectos culturales que se vinculen con la ciudad. Hoy el programa de espacio público empieza a recibir alumnos de la carrera de Comunicación y Cultura, de Arte y Patrimonio, y empiezan a desarrollar estos proyectos que le urge a la universidad se vincule con la ciudad. Y empiezan maravillosamente en un barrio con una necesidad y que es un oasis en esta ciudad, y que hoy es un botín político, que es el barrio de la Merced. Entonces, los chavos empiezan a trabajar bien interesante con desarrollar proyectos socioculturales en este barrio. Y nosotros capacitamos a los chavos con los compañeros de AMARC. Estos chavos que están viendo aquí es el equipo de Radio Aguilita. Ellos son estudiantes todos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos con un escritor francés y una amiga de la Alianza Francesa. Y nos damos cuenta que la palabra, el reconocimiento, el foro de opinión pública, sí tiene un impacto, un proceso, una consecuencia. Pero lo más importante, tal vez porque somos promotores culturales, lo percibimos de esta forma, hemos percibido que en este asunto de recuperación y uso de la plaza pública, Plaza Aguilita, lo más importante ha sido el arte como motor de transformación social, el arte por todo este proceso de resimbolizar la realidad, la cotidianidad, al individuo, a los sueños, a todo esto. Entonces, hemos sido cuidadosos de seleccionar procesos creativos. No es un asunto así de quien llegue y órale todos a la plaza, no. Hubo un proceso de planificación estética, semiótica, y bueno, aquí juega un rol importantísimo, porque como programa de espacio público, nuestro presupuesto es nada por parte de la UASM, entonces nos hemos tenido que sacar el colmillo, y nos ha gustado además mucho el trabajo de vinculación y gestión interinstitucional. Y en ese sentido el Centro Cultural de España, la Alianza Francesa, el Instituto Goethe, empiezan a ser piezas fundamentales de este trabajo en la plaza pública. Y empezamos a llevar no cualquier evento, sino nos interesa cuidar mucho lo que es la calidad de las propuestas artísticas. Y empieza la plaza pública a transformarse en una plaza cultural y empieza a generar una reapropiación donde la comunidad dice que tiene que convivir en esa plaza pública la visión de zona comercial, pero también la visión de una plaza con oferta de turismo cultural para la Ciudad de México. Y la radio, esto es importantísimo, la radio logró ser el puente entre las instituciones de gobierno, iniciativa privada y la comunidad para replantear el uso y las estrategias de la plaza pública. El espacio público como laboratorio simbólico, a partir de la fusión de las tradiciones con las herramientas de nuevas tecnologías, como una forma de buscar nuevas dinámicas de participación comunitaria, así como detonar procesos innovadores e incluyentes en la reconstrucción del espacio público y simbólico, que a la vez generen vínculos de pertenencia y reafirmen identidades individuales y colectivas. Iniciamos un proyecto maravilloso que fue el Graffiti de Luz. Lo querían para Bellas Artes, para el Zócalo o hacia Reforma, y nos aferramos y dijimos no, la gente del barrio de la Merced también tiene derecho a lo bello, a lo importante, a la vanguardia, y generamos este proyecto maravilloso que fue el Graffiti de Luz en colaboración con la Alianza Francesa. Esta es la Plaza Aguilita. Después de lo que les mostré de basura, indigentes y hoy esto es lo que está pasando en la Plaza Aguilita. Aquí se juntaron, fue una experiencia maravillosa, donde se juntaron gente de Iztacalco, Iztapalapa, Ecatepec, alemanes, franceses, africanos, españoles, Polanco, gente de la Merced, alrededor de 600, 700 personas conviviendo en una plaza pública
utilizando el arte como motor de transformación social. Graffiti de Luz, Marco 93. Y las instituciones públicas, esta es la comunidad trabajando con instituciones de gobierno. En un asunto de reforestación, la plaza pública. Vemos a la gente del barrio ya con una corresponsabilidad hacia espacio público. Este es el proyecto que viene en octubre, que es la primer galería nocturna del barrio de La Merced. Esto es el resultado de un taller con un fotógrafo francés. El taller fue fotografía social. Se escogieron 9 temas del barrio de La Merced para fotografiarlos. El resultado son fotografías en gran formato que vamos a poner en las 40 cortinas de la Plaza Aguilita, con la intención de que a las 7, 8 de la noche, cuando los locatarios bajan sus cortinas, la Plaza Aguilita se vuelve una galería. Maravilloso proyecto ahí, que detona peatonabilidad, turismo, calidad de vida. Y esto se llama terrorismo cultural. Muchas gracias.